ti te nubla la razón, tu postura, lo suficiente como para no querer ver. No es cuestión de que no lo veas, porque René no es ningún imbécil. Y es lo que más insulta. Escuchen este discurso y vamos a ir desmenuzándolo. Bueno, les cuento a todos los que les interesa mi música que desde octubre decidí posponer la salida de mi disco junto con varios videos que se suponía que salieran este año porque se me hace imposible hacerlo frente a todo el genocidio macabro que destruye lentamente a Palestina. No. El genocidio macabro que destruye lentamente a Palestina. Yo quiero que se percaten de algo de entrada y les voy a poner aquí esta primera banderilla. Escuchen todo el video y vamos a tratar de detectar cuántas veces pronuncia el nombre Hamas. Oigan. No me siento bien, me duele demasiado. Pienso en mi hijo todos los días y no puedo ser indiferente ante esto. Y me pregunto, ¿cuándo fue el día en el que nos deshumanizamos a tal nivel que podemos ver cómo explotan las cabezas de niños y niñas enfrente nuestro y no decimos nada? Exactamente lo mismo pienso yo, René. ¿En qué momento te deshumanizaste o te fanatizaste tanto como para desconocer siquiera más de entre 1.200 y 1.400 personas, como se dice en inglés, butchered, masacradas en un ataque al amanecer del 7 de octubre? Esas personas no cuentan. Esos niños y niñas a los que explotaron también, a los que masacraron también, cuyos padres fueron arrancados de por vida, esas personas no cuentan. Y sobre todas las cosas, desconocer que hay un país sencillamente que se ha tenido que estar defendiendo permanentemente de todos sus vecinos. Esas vidas no cuentan, ¿verdad? Seguimos oyendo. ¿Por qué no se detiene todo como en la pandemia? Detenemos todo y nos enfocamos en lo que está pasando en Gaza. En vez de subir un story modelando ropa o mostrando el plato de comida que te estás comiendo o la noche de fiestas en donde te emborrachaste, te detienes por un momento, buscas información sobre Palestina y denuncia el genocidio que está cometiendo Israel con el apoyo de Estados Unidos. Mire, hermano, usted es un soberano hipócrita. Usted no tiene moral para darle lecciones a nadie. Porque mientras usted está grabando una canción de 200 minutos, una tiradera estúpida, innecesaria e insufrible contra J Balvin, como si a alguien le importara tu guerrita con J Balvin, también hay gente, también hay niños muriendo, también hay personas con hambre. ¿Quieres que te diga dónde? Vaya, para no irnos muy lejos, que te puedo poner cantidad de ejemplos, pero solamente para ponerte un sitio a donde tú has estado, en Cuba. En ese mismo país donde fuiste, donde te llevaron, porque él es graduado de Historia del Arte, tiene una maestría en cine, lo llevaron a la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños. En ese mismo país, ¿quieres, René? Dame tu WhatsApp, que te voy a mandar una cantidad de videos de madres. Mira, te voy a mandar uno, vaya, de entrada, solamente uno para no atiborrarte el WhatsApp. Te voy a mandar el video de las personas que están en Maicí y en San Antonio. Bueno, en Maicí, sí, la protesta fue en Maicí. Las mujeres que no tenían, las madres que no tenían ni siquiera agua para bañarse y para beber. Las madres desmayadas en el piso, ya de una crisis nerviosa, por hambre, por falta de medicinas y por absolutamente todas las carencias que pueden tener las personas en ese país. Te puedo mandar como ese video una retahíla de videos, René. Mientras tú estás con tus tiraderas y mientras tú estás grabando canciones de reggaetón, meneando el culo, que me parecen muy bien, no tengo ningún problema con ellas, ¿eh? O sea, mientras tú estás cantando con Don Omar, por ejemplo, aquel reggaetón tremendo que sacaron juntos, hay gente muriendo en el mundo. ¿Tú has paralizado tu obra? ¿Tú has paralizado tu maquinaria de ganar dinero? No. Entonces no seas hipócrita. Hazme el favor. Contra la población civil de Palestina, porque son civiles a los que están matando. Esto no lo hago desde el lado del reproche, sino que desde el lado de la decepción como artista. Porque como artista me entristeció el ver que durante toda la premiación de los Grammys
nadie dijo nada sobre este genocidio, nada. Y entiendo que hay gente que no dice nada porque no entienden sobre el conflicto, pero a ver, díganme, ¿qué es lo que hay que entender? ¿Qué es tan complicado? No hay que ser un historiador para... No, hombre, no. No, no hay nada que entender. No, aquí hay sencillamente un pueblo que está matando a otro. Es muy simple, ¿verdad? Insisto, honestamente yo pensé que eras un poco más inteligente. Yo pensé que había un poquito más de sinapsis neuronal. Quizás me resistía a ver algo bastante obvio porque tu obra, creativamente hablando, tiene valor. Eso es indudable. Eres un hombre talentoso en lo que haces. Pero como tantos otros hombres talentosos en lo que haces, yo creo que deberías protegerte de ti mismo. Y de lo que no sabes, o sea, si tú no sabes de ese conflicto, si tú no tienes ni puta idea de los orígenes y de cómo se ha llegado aquí, yo creo que lo mejor sería callarte la boca, René. Pero de igual forma que tú le estás preguntando a quienes te están viendo qué es tan complicado de entender, yo te formulo exactamente la misma pregunta. ¿Qué es tan complicado de entender de un pueblo que estaba dormido tranquilamente y han entrado una pandilla de salvajes a masacrarlos, a decapitarlos, a prenderle fuego a sus casas, a matar a sus animales, a matar a sus perritos? O sea, eso no existe. Insisto, yo estoy esperando todavía el primer momento donde René se refiere al grupo Hamas. Anótenle ustedes, ¿ok? Vamos a ver cuándo lo dice. Ponerte en el lugar de cada persona masacrada en Palestina. Es simple. Esto se trata de tener empatía, de ponerte en el lugar de los demás, de pensar en los demás, de pensar que ese niño que acaban de matar puede ser tu hijo o tu hermano, o que esa mujer debajo de los escombros puede ser tu mamá. Entiendo también que hay mucha desinformación, porque pues yo pasé por eso, pero es nuestra responsabilidad el educarnos. Por ejemplo, yo crecí bajo la propaganda de los medios masivos en Estados Unidos, que nos educan para que pensemos que todos los palestinos son terroristas. Por eso cuando yo de chamaquito escribí Atrévete, no tenía ni puta idea de lo que ocurría en Medio Oriente, me salió esta línea que ya está cancelada en mis conciertos, que va a explotar como palestino. ¿Se acuerdan, no? Que algo sé que viene que va a explotar como palestino. ¿Se acuerdan? En su canción más famosa. Aunque él quiera decir ahora lo que no, ¿no? Atrévete es la canción más famosa de Calle 13 y la canción más famosa de él. Dice de chamaquito. No, usted era un adultajo. Usted era un hombre hecho y derecho. Chamaquito es mi hijo que tiene 9 años, cumple 10 la semana que viene. Eso es un chamaquito. Usted era un machango hecho y derecho que ganó una cantidad de plata enorme con esa canción, con ese disco, con los discos que vinieron a continuación. Todos eran muy buenos. Y sigue siendo muy buena su música. Fíjese que yo hago la distinción, a pesar de que no es lo que yo escucho todo el tiempo. Creo que es bastante obvio, no es lo que escucho. Pero él es talentoso musicalmente hablando. Entonces dice que él no sabía, no, sencillamente usted es un ignorante con ínfulas. Usted es el mismo tipo que fue y se paseó en Cuba con el poder que tiene, hambriento a todo un pueblo, la pasó de maravilla, abogó por el fin del bloqueo, del embargo, ¿verdad? Y todas esas cosas. Después del 11 de julio, usted salió a decir que usted respaldaba a los cubanos. Usted es un flip-flop. Usted no sabe de qué lado está. Usted un día escribe que va a explotar como palestino y el otro día dice, bueno, quité esa línea de mi canción y ya no la canto en mis conciertos. ¿Usted no se da cuenta de que es sencillamente un ignorante con ínfulas, René? Me da una vergüenza cabrona haberla escrito. Bien cabrón. ¿Pero qué hice? Pues me empecé a educar, a entender, a conocer lo que sucede realmente en Palestina, en Gaza, a entender el pueblo y la lucha palestina y su deseo de vivir libremente en su país. Y por su deseo de vivir libremente en su país, hay una facción, fíjese que yo estoy haciendo con toda intención una distinción
dentro del pueblo palestino, porque sí, los de Hamas también son palestinos. Que nadie venga a hablar como que son completamente elementos muy separados. No, no, no. Que no todos los palestinos sean miembros de Hamas, estamos de acuerdo. Pero que los miembros de Hamas son palestinos también es una verdad absoluta. Entonces, por sus ganas de vivir libres, ellos tienen derecho, ¿verdad?, a cruzar la frontera, a masacrar al otro lado y a que después el mundo los vea como, uy, pobrecitos, incluido tú, René, ¿verdad? Eso, fui a grabar en Palestina el video de Multiviral y cuando filmé el video de guerra salí con una bufanda palestina que me habían regalado cuando estuve allí. Y también en cada concierto, cuando nos lanzan banderas palestinas, siempre las cuelgo en tarima como muestra de apoyo porque ya sé lo que ocurre. A la gente del género urbano, que es mi género musical, les pido por favor que utilicen sus redes para denunciar este genocidio. Así como cuando publicaron las listas de los mejores raperos que salieron todos a llorar por un mes, de la misma forma pueden salir a llorar por Gaza, mínimo por 2 semanas, y postear algo que no tenga que ver con ustedes ni con sus carreras. Y eso lo dice, insisto, un tipo que grabó una canción. ¿Cuánto es que dura la tiradera esa que le hizo la de esto lo hago para divertirme, para divertirme? ¿Cuántos minutos es que dura eso? Contra J Balvin era, ¿verdad? Si la memoria no me falla, claro que sí. Y que volvió video tras video. Ahí no había hambre en el mundo, René. Ahí no había hambre en África. Ahí no había niños muriendo en la Franja de Gaza o en Cisjordania. Ahí no había mujeres siendo masacradas por los talibanes, por ejemplo. ¿Tú has paralizado tu carrera, tu maquinaria de ganar dinero? ¿Tú quieres que te cuente? Mira, vaya, te sugeriría solamente que buscaras alguno de los videos de Mr. Beast, el youtuber más exitoso y más, vaya, multimillonario de todos los tiempos, sacando agua, donando maquinarias, dinero, para que muchísimas comunidades en África que no tenían acceso al agua potable tuvieran pozos de agua en estos tiempos. ¿Sabes qué? Yo veo eso mucho más útil que todo lo que haces tú a través de un teléfono. Pero muchísimo más. Pero te voy a poner más ejemplos, ejemplos concretos, ejemplos claros que conozco. Sean Penn, ganador de Oscars, una de las grandes figuras de Hollywood. ¿Sabes qué? Sean Penn por lo menos se ha ido directamente a Haití y se ha ido directamente a New Orleans cuando las grandísimas inundaciones a sacar gente del agua. No como una mega estrella, como un ciudadano más, a ayudar. Se ha ido a Haití no cuando las inundaciones fueron en New Orleans, Haití cuando el terremoto de Haití. Por lo menos son personas consecuentes y no personas que se sientan delante de un cochino teléfono a darle lecciones a los demás. Tú has paralizado tu maquinaria, insisto, tú estás hablando de que los medios de difusión, los mismos medios que te han permitido a ti ser millonario, René, la misma industria, cada vez que ustedes con esa baba izquierdosa, socialistoide, hablan de la industria y la industria y la industria, que hasta se lo escuché el otro día a Ricardo Arjona. Coño, Ricardo Arjona, ¿qué carajo fueras tú en Guatemala sin esa industria capitalista? Sí, porque en el comunicado de Arjona está el mismo término, búsquenlo. No, porque la industria, y te presentan a la industria de la música y a Sony y a Viz Music y a Universal como si fueran monstruos, ¿verdad? Sirven para Halloween. Cojones, los mismos que los han hecho millonarios a ustedes. Porque sin esas disqueras y sin esos aparatos de distribución y sin esos mecanismos de marketing, ustedes estuvieran cantando en una esquina. Tú estuvieras en Guaynabo o estuvieras en cualquier parte en Puerto Rico cantando como cuando eras chamaquito. Si eres quien eres hoy, es precisamente por esa propia industria que otorga Grammys, que otorga premios, que distribuye, que vende y que permite que personas como tú ganen mucho, mucho dinero. Tú has paralizado tu industria por eso, ¿no? ¿Verdad? Usted es un hipócrita. Tenga que ver con los niños que están matando en Palestina. No solo los urbanos, sino que también los artistas de cualquier género, mis colegas y amigos que yo admiro y que quiero, no tienen que tener miedo a ser cancelados, porque apoyando a Palestina están del lado correcto de la historia. A los artistas que siempre han denunciado todo en todo momento, que ustedes saben quiénes son, sigan haciéndolo porque cada vez que lo hacen me inspiran a mí y inspiran a los demás, yo lo sé. Y bueno, ¿de qué forma ayuda el que denunciemos esto por las redes?
Pues gracias a las denuncias, la gente se informa y por eso han salido como una avalancha a manifestarse en las calles. Y con estas manifestaciones la presión ha sido tan y tan grande que han puesto al Consejo de Seguridad de la ONU a buscar una resolución para detener el fuego, gracias a las manifestaciones. También los medios masivos tuvieron que comenzar a mostrar la realidad de lo que ocurre en Gaza, porque no lo estaban haciendo y ya estaban quedando en ridículo. También... Ya va más de la mitad del video. Ha mencionado a Israel, ha mencionado a Gaza, ha mencionado a los palestinos todo el tiempo. Rayos, me sigue faltando la palabrita jamás. Me sigue faltando, porque parece que es que no existe. Es como, ustedes recuerdan la forma en la que cubría inicialmente, sobre todo, el conflicto, la guerra de invasión de Putin y de Rusia contra Ucrania, la dictadura cubana. ¿Se acuerdan de que era Zelensky, era Ucrania, pero parecía que se habían autoinvadido? No se mencionaba casi a Rusia. Era como, mira, mientras podamos encontrar una fórmula, una redacción para obviar quién está invadiendo a quién, al parecer, bueno, se les decía hasta nazi a los ucranianos. Yo lo recuerdo a la perfección, ¿no? Y estamos hablando de un discurso donde se acusaba a la parte de Ucrania de absolutamente todo y era como si no existiera la otra parte. Ahora mismo, al parecer, si usted seguía por el discurso de este estúpido, al parecer es que Israel está atacando ahora mismo a la comunidad palestina, a los palestinos civiles. No que las bestias de Hamas entraron a masacrar a la población civil israelí. Yo siempre hago esa salvedad. No entraron a ninguna jodida base militar, no entraron a matar militares, no fue contra el ejército, no. Fue un ataque salvaje, atroz, terrorista contra la población civil israelí. Entonces ahora Israel está contraatacando, está destruyendo a esas mismas alimañas que entraron a masacrar, y como esas alimañas están metidas, porque son tan cobardes que están metidos precisamente entre la población, mira, desgraciadamente sí, es terrible que haya más de 18,000 muertos, es un espanto, es como para perder el sueño, pero mira, al menos René, yo te diría algo, yo te diría que al menos yo le daría un mínimo de respeto a ese discurso tuyo, si al menos estuvieras mencionando ambas caras de la historia. Yo la acabo de mencionar ahora mismo. Yo estoy refiriéndome a las víctimas inocentes. Yo estoy diciendo incluso, ¿dónde está el discurso contra Egipto, contra Jordania, que no han querido en lo absoluto prestarse para ninguna ayuda contra la población civil? Mira, Egipto permitió que se entrara o que penetrara ayuda humanitaria después de una enorme presión internacional. Ah, no, pero es Israel el único que tiene que defender su existencia, que incluso la debió defender en el pasado de los propios egipcios. Vamos a seguir escuchando. Yo estoy esperando, yo tengo fe todavía en que me mencione a las milicias de Hamas. Vamos a oír. Los gobiernos de Israel y Estados Unidos ahora tienen una presión mundial porque todos sabemos que son culpables de este genocidio. Para que entiendan un poco, además de los bombardeos y de toda la masacre que llevan, Gaza es el campo de concentración al aire libre más grande del mundo. Sé que algunos le llaman la prisión al aire libre más grande del mundo, pero como los palestinos no han cometido ningún delito, yo mejor les llamo campo de concentración. ¿Y por qué? Porque no pueden salir de allí. A menos que tengan un permiso especial, y ese permiso se los otorga Israel. Ni por enfermedad, ni aunque se estén muriendo, ni para visitar a sus familiares que no ven desde años, ni los académicos a dar conferencias en universidades, no pueden salir de allí. También en Palestina, Israel mata a cualquiera cuando quieran, porque saben que no habrá consecuencias. Hay detenciones abusivas, camiones enteros llenos de civiles arrestados sin ropa, siendo torturados. Actualmente hay 7,000 palestinos que están detenidos en cárceles de Israel, más de 2,000 de ellos sin cargos y sin juicio, al garete, arrestados. Me viene a la mente rehenes, la palabra rehenes. ¿Quién tomó rehenes de quién? Ahora hace muy poco. ¿Quién ha masacrado más de 18 de esos rehenes? Me suena. Algo me dice a mí, es que fue Hamas, y como no se ha mencionado Hamas, no, pero yo tengo fe. Ya estoy comenzando a perderla. Le quedan apenas segundos al video y no me ha mencionado a Hamas. Ya estoy comenzando a preocuparme, René. Te arrestan porque sí.
Niños de hasta 13 años detenidos y abusados dentro de prisión. Y todo esto ocurre simultáneamente con los bombardeos. O sea, están descojonando un país en todos los sentidos. Están descojonando un país. Fíjense qué simplista y en este caso qué malintencionado mensaje. Digo en este caso porque es un tipo viajado, es un tipo que ha estado allí, es un tipo que ha tenido la oportunidad de mirar ambas caras. No es un estúpido, no es un imbécil, no es un tipo bruto. Yo tengo que seguir diciéndolo, aunque lo parezca. Es sencillamente alguien que voluntariamente se ha tragado un concepto ideológico ahora mismo, y perdónenme la grosería, lo está cagando. Es un individuo que voluntariamente ha desconocido la otra cara de la historia. Y la otra cara es, no es Israel quien ha querido acabar. Mira, si Israel, eso lo hemos dicho hasta el cansancio, si Israel hubiera querido cometer un genocidio y masacrar, acabar con los palestinos, lo hubiera podido hacer hace mucho tiempo. Armamento tiene. La pregunta a la inversa es, ¿qué hubiera ocurrido si hubiera sido los palestinos, Hamas, vamos a simplificarlo, Hamas o Hezbollah en el Líbano, para no simplificarlo únicamente con los palestinos, Hezbollah en el Líbano, si hubieran tenido armas nucleares, ya no existiera Israel hace mucho tiempo. Hay una frase que dijo un analista hace muy poco y que yo dije en este programa, y es, si los enemigos de Israel hubieran bajado las armas, hace muchos años hubiera paz en la región. Si hubieran abdicado, si hubieran cesado de querer destruir el Estado de Israel, hubiera paz en esa región. Porque no es Israel quien está bombardeándolos permanentemente. Sin embargo, si Israel hubiera bajado las armas, quien no existiera fuera Israel hace muchísimo tiempo. Pero bueno, ya estamos llegando al final del video. Yo espero que ya ahora haga una condena también contra... Mira, al menos que salve la honrilla y diga, bueno, y también está muy mal. Vaya, en los segundos finales del video. También está muy mal lo que hizo Hamas. Y bueno, les sugiero, si no lo han hecho ya, que sigan a los fotógrafos y periodistas jóvenes palestinos que han sacrificado sus vidas para mostrarnos desde sus redes todo lo que los medios masivos esconden. Motaz, Bisan, Plestia, Ismail, entre otros. Necesitamos que todos se unan y pidan un cese al fuego de inmediato, porque cada niño asesinado hoy en Gaza estaría vivo si hubiesen dejado de bombardear ayer. Cada niño muerto hoy en Gaza estaría vivo si no hubiera ocurrido un 7 de octubre. Pero es más fácil ponerlo de esta manera. Libertad para Palestina. Y los veo el año que viene. No puedo creer que ya haya terminado. No existe jamás en este conflicto. ¿Se dan cuenta de que hay mala intención? Por supuesto que yo sabía que no mencionaba jamás en ningún momento. Veo algunos diciéndome, no lo menciona. Era un recurso comunicacional. Por supuesto que yo sabía que no mencionaba jamás en ninguna parte de estos minutos de este infame video. Es terrible, vuelvo al punto de origen, vuelvo al análisis por el cual comencé, porque es como si estuvieras masacrando por segunda vez a esas más de 1000 familias, más de 1200 familias, más de 1200 personas que dejaron a su vez mínimo 1200 familias sufriendo de luto. Algunos mutilados como parte de esas familias, que no nos olvidemos que cuando decimos 1200 o 1400 muertos y no sé cuántos miles de heridos, no olvidemos las condiciones en las que quedan esos heridos. Esas personas están siendo masacradas una vez más. Esas personas que estaban durmiendo tranquilamente en una cama cuando entraron esas bestias a directamente, deliberadamente masacrar a la población civil, están siendo masacradas una vez más con discursos como este. Y esto es terrible. Esto es terrible porque desconocer ahora mismo este conflicto, decir que directamente esos niños que mueren hoy estarían vivos si no se hubiera bombardeado ayer, es una forma muy conveniente de decir no, lo del 7 de octubre no ocurrió. Es terrible, insisto, por eso, y ya déjenme quitarlo de aquí porque tengo que irme a temas de Cuba también. Por eso que ha ocurrido en las universidades, en Harvard, en Penn State, en MIT
y en varias otras, no está solamente concentrado ahí, es tan peligroso. Porque ese antisemitismo comienza con el cuestionamiento de ¿y por qué ellos tienen que tener un país? Y termina sencillamente concibiendo ¿y qué tal si los metemos en cámaras de gas? Desgraciadamente, ya eso se vivió. Y yo no soy judío. Yo no tengo nada de judío en mi sangre. Yo sencillamente conozco la historia. He leído historia, bastante. Conozco lo que ocurrió en esa Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de 6 millones de ellos masacrados en esos campos de concentración de las formas más espantosas que la humanidad ha visto hasta hoy. Experimentos, niños cocidos para tratar de hacer siameses artificiales para aquellos que no conocen esa historia. Aquellos que han escuchado, bueno, los gaseaban, sí, lo que no sabes es la cantidad de experimentos. Y sí, Mengele es el más famoso, pero no fue el único. Hay médicos mucho menos famosos que ese monstruo llamado Joseph Mengele, pero muchísimos médicos, y ese envilecimiento colectivo alcanzó también segmentos de la sociedad que hoy termina o sigue horrorizada de cómo pudieron terminar cometiendo esas atrocidades, pero se cometieron. Cuando esto no se frena, cuando esto no se detiene y cuando se da rienda suelta a toda esta estupidez, sencillamente comienzas por decir, ellos no tienen por qué tener ningún país, ellos son unos usurpadores, ¿qué hay que hacer con ellos? Bueno, ahí te hacen silencio, ¿verdad? Porque esa sería mi primera pregunta para él. Por ejemplo, mi primera pregunta para él, si él aceptara un debate, que desde luego no lo va a aceptar. En primer lugar, él es una mega estrella, yo soy un come mierda. Vamos a ponerlo bien claro, ¿no? Pero como come mierda que soy, tengo muchos más elementos para debatir con él. Mi primera pregunta sería, ¿cuál es tu opción? ¿Qué hacemos con los judíos? ¿Los sacamos de ahí? ¿Les devolvemos esa tierra a los palestinos? ¿Y qué hacemos con los judíos? ¿Los ubicamos en Gaza? Ah, tú lo que quieres entonces es un intercambio de localidad. Swap positions. Tú lo que quieres entonces es que los palestinos salgan de ahí, los de Cisjordania ocupen eso y los millones de judíos, los israelíes, pues vayan a vagar por el mundo. Entonces, ¿dónde está la justicia en tu concepto? En ese análisis, ¿dónde está la justicia y sobre todo dónde está la humanidad? ¿Quién tiene que vivir? O sea, es un conflicto extremadamente complicado, pero dice René que no. Como dicen muchos otros ignorantes, que no, que es un conflicto muy fácil de entender. Qué bochorno, señores, ¿no? Qué bochorno.